Reciban un saludo hasta donde quieras que se encuentren. Esta es la revisión a la sesión número 3 de la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar y taller intensivo de capacitación. Vamos a ver los propósitos que se tienen. El primero, reflexionar sobre los instrumentos de evaluación diagnóstica que se han aplicado para determinar cuáles habrán de utilizarse. Y el segundo, que se reconozcan los principales elementos y organización del plan y programas de estudio de la educación básica 2022 para irnos apropiando de ellos. Estos propósitos generan productos, son dos. Para el primero, sobre los instrumentos de valoración, hay que alcanzar acuerdos sobre los instrumentos que se utilizarán, el tiempo, y la valoración diagnóstica de los aprendizajes prioritarios. Y el segundo será un cartel relacionado con algunas temáticas que vienen sobre plan y programas de estudio. Bueno, pues vamos a ver el contenido de esta sesión. Dos momentos, como ya lo hemos venido revisando en las otras dos sesiones. Aquí tenemos los títulos. Vamos a comenzar con el primero, nuestro espacio de decisión para que todas y todos aprendan, valoración diagnóstica de los aprendizajes. Tenemos tres temáticas, vamos a ver cada una de ellas, vamos a ir desahogándolas. ¿Qué sabemos sobre los aprendizajes? ¿Qué lograron las y los estudiantes del grupo que recibiremos? Bueno, ponemos entonces el foco de atención en la valoración diagnóstica. De eso se está tratando este primer momento. Y tenemos dos referentes de interés, los conocimientos adquiridos y los que están por consolidar. Entonces estas dos vertientes es sobre la que hay que transitar, hay que obtener información. Estos tienen impacto directo con la planeación de la intervención pedagógica, lo que saben y lo que hace falta. Entonces, ahí es donde tenemos la intervención y debemos de seguir este caminito. Si nosotros no utilizamos los dos primeros referentes, quizás solamente estemos bajo supuestos nacidos de nuestra propia persona. Y hemos visto en sesiones anteriores que hay que tener una fundamentación para la creación de un diagnóstico integral. Se nos invita a que hagamos una revisión individual de la información que poseemos y nos ponen tres explícitos y uno abierto. La boleta de calificaciones, las fichas descriptivas, los reportes u otros registros. Recordarán que en el ejercicio de la evaluación con enfoque formativo se propone que se utilice la mayor cantidad de instrumentos posibles para obtener información de distintas fuentes. Sabemos que esto luego en el aula es muy complicado, pero bueno, es la premisa de la que se parte y por eso es que se entiende que haya esta diversidad de instrumentos. Recordaremos que en la sesión 2 hacíamos una remembranza del taller intensivo del ciclo 21-22 donde aparecía este organizador sobre qué herramientas se pueden utilizar para hacer diagnósticos. Y bueno, pues aquí tenemos toda una variedad. En la sesión anterior lo volvimos a poner cuando hablábamos de los pasos para la construcción de el diagnóstico integral en el momento en que integrábamos la información de las familias y de los alumnos sobre las situaciones identificadas. Bueno, pues hay un instrumento en el que nosotros en esta lista de cotejo habremos de identificar la información con que se cuenta. Vean la cantidad de información que se está proponiendo tengamos a nuestro alcance. Así que, pues es toda una gran variedad. Y sobre esta variedad, ¿cuál tenemos? Estoy casi seguro que mucha de esta información se posee en las escuelas. Quizá el problema que pudiera existir es sobre qué tratamiento se le da o a dónde va a parar, dependiendo de los propósitos que se hayan tenido. Si es que estos se alcanzaron, a lo mejor pues pasaron a un nivel de importancia menor, pero mucha de esta información está en el poder de las escuelas, de las y de los docentes. Entonces será momento de decir cómo las voy a utilizar a partir de este momento, suponiendo que aún no tenga
una utilidad. Después vienen estas dos preguntas orientadoras. Con esa información, ¿puedo identificar los aprendizajes que lograron y cuáles son? Ojo hasta esta parte, porque al decir cuáles son, también viene una responsabilidad de parte de los actores escolares para el conocimiento del plan y programa. No solamente pensar en la construcción de un instrumento, después de decir veo el programa y voy, sino que también seamos dominadores de ese mismo programa. Después nos hace mención sobre qué hace falta para consolidarlos. Y en la segunda pregunta, ¿qué otros aspectos necesito indagar? Si de la anterior diapositiva creíamos que ya era bastante, bueno, pues todavía podría yo hacer este ejercicio de ¿y qué más? ¿Y qué más para poder tener la información de manera precisa para poder identificar esas dificultades en las que se requiera un mayor apoyo? Entonces, esto es muy importante. Tomar nota después de estas dos preguntas, de este ejercicio, porque tendrá que ver mucho para el diseño o la selección de los instrumentos al momento de llegar a la valoración diagnóstica. Vamos con la segunda temática, compartir experiencias sobre la valoración diagnóstica de los aprendizajes. Y bueno, pues nos proponen que organizados en equipos, hagamos una presentación de un instrumento de valoración diagnóstica que ya hayamos utilizado en algún momento. Y vienen estas preguntas para orientar el ejercicio sobre el por qué se eligió, ventajas que tenga. ¿Se puede evaluar aprendizajes con ese instrumento? Esta de aquí seguramente es muy, pero muy importante. ¿Fue fácil sistematizar e interpretar los resultados? Porque una parte es la aplicación y otra cómo extraigo información, incluso que se pueda cruzar con otros instrumentos. Entonces, una recomendación a las mesas de trabajo es esta cuarta pregunta, no obviemos nada. No tiene desperdicio la respuesta. En la respuesta podemos encontrar un punto fuerte o un área de oportunidad porque recordando el proceso de evaluación, no es lo mismo medir que calificar. Y bueno, la última pregunta es, pues ya a modo de recomendación, a modo de venta, podríamos decirlo de esa manera, si se volvería a utilizar y por qué podría utilizarse. Es muy importante que quien dirija, quien coordine este momento, haga mención sobre las respuestas en una línea objetiva. ¿A qué me refiero? A que se trate de dejar de lado aquellas que vayan por el yo creo, es que yo he visto. No estamos desestimando la observación, la cual incluso es una técnica de observación. Pero en este momento, si nosotros vamos a presentar un producto que podemos respaldarlo con información verídica, confiable, entonces seguramente va a agarrar buena ruta, pero si solamente va a hacer por una visión subjetiva del, pues yo pienso, yo creo porque yo vi, entonces ahí nosotros no estaremos participando en esta fundamentación sólida que implica el diagnóstico integral. Y ojo, no solamente para el programa escolar de mejora continua, sino incluso para el quehacer diario de quienes están frente al grupo. Entonces, la sugerencia es mucho cuidado con el tipo de respuesta que se vaya a dar. Seguramente se pueden establecer condiciones antes de que lleguen a este momento para que en cada uno de los equipos se reflexione sobre esa situación y se trate de buscar la mayor información que pueda respaldar todas las menciones que vayan a dar en cada una de las oportunidades que haya. Porque hay que llegar a algo final. Se van a concentrar todas las respuestas que se dieron
para tratar de encontrar qué características debe de tener un instrumento de valoración diagnóstica. Ya por ahí la objetividad seguramente debe de estar en ese listado y ya hablamos un poco sobre el por qué. El último tema, toma de decisiones sobre la evaluación diagnóstica de los aprendizajes. A partir del ejercicio anterior, o sea, de la exposición, vienen tres preguntas que se sugieren también para dirigir la conversación. Por ahí aparece ya una precisión sobre que las preguntas que aparecen, pues no es que se tengan que responder puntualmente cada una de ellas. Ya cada mesa de trabajo decidirá cuál es la forma conveniente. Cada que tengo la oportunidad de mencionarlo, lo digo, orientan la conversación. No hay que responderlas uno a uno. Si es necesario, bueno, cada quien lo decidirá, pero yo creo que solo pueden orientar a partir de la lectura integral. Y vemos que de las tres viene sobre si los instrumentos que se elaboraron para la realización de la evaluación diagnóstica han resultado adecuados. Ojo, viene un cambio de colores, está en amarillo y después viene en azul. ¿Por qué viene este cambio? Porque hasta donde termina en amarillo han resultado adecuados. Podría ser que digan un sí o un no. Dependerá el propósito para el cual fue diseñado el instrumento. Entonces ahí viene esta parte en azul, porque de hecho ya aquí viene un propósito explícito y es para identificar lo que saben y necesitan consolidar sus estudiantes. Entonces es muy importante que el instrumento, al momento de estar en este ejercicio, lo asociemos con ese propósito. No solamente si se calificó y sacamos un número y listo, se identificó este tipo de información, lo que se sabe y lo que necesitan. Ahí estamos entrando a un nivel distinto. Entonces, también ahí habrá que tener mucho cuidado en el momento de las participaciones y la coordinación de este momento. Una segunda pregunta habla acerca de si se consideran los instrumentos diseñados por otras instituciones que podrían apoyarles. De ser así, ¿qué necesitarían para aplicarlos? Y quizá esta se puede unir rápidamente con la 3 al hablar de un instrumento externo sobre si su escuela utilizó la evaluación diagnóstica que elaboró la SEP y la Mejor Edu. En este caso, en este ciclo escolar fue sobre lectura y matemáticas. Si fue así, ¿por qué? ¿Y qué ventajas tiene? Entonces, en sus centros de trabajo habrán de discutir eso. Si fue una indicación que llegó a las escuelas, pues esta pregunta no tendría mucho sentido, ¿no? Porque pues simplemente fue eso, una indicación. Ojalá y hayan tenido la oportunidad de discutir sobre si era lo más conveniente o confiaban con los internos, pero en caso de que fuera así, ¿qué encontraron? En la experiencia que yo viví con la aplicación de esta evaluación diagnóstica, la forma de presentar los resultados me dejaba hasta cierto punto una insatisfacción, debido a que cuando llegaba el momento del comparativo, lo que comparábamos pues era cierto, el tamaño de barro, y usted seguramente recordará que las unidades de análisis no tenían la misma longitud de reactivos. La unidad de análisis 3, no importa de cuál estemos hablando, tenía menos reactivos, entonces un error hacía que fuera más sensible al momento de generar un porcentaje. Y y la unidad de análisis uno o 2, toda la uno, pues era menos sensible a un error. Ahora, en la comparativa, se vale comparar resultados de un grupo cuando quizá los alumnos no son los que están repitiendo. ¿En qué momento se considera un impacto significativo, una mejora o un retroceso significativo si se trata de aumentar un acierto o de tener un retroceso de uno solo? Entonces, insisto, esta parte del análisis que se vuelve más robusto, no lo encontraba en la forma en cómo procesaban la información, pero vaya que fue un gran esfuerzo y es una gran herramienta que además generó ideas para que se pusieran en marcha algunas otras. Entonces, bueno, eso es parte de la discusión que tendrán en cada uno de sus centros de trabajo y preguntarse si fue suficiente, si dejó satisfecho a todos.
Y bueno, pues llegamos al momento de la construcción de acuerdos. Este es un producto donde habrán de definir los instrumentos de evaluación que se van a utilizar en un nivel colectivo, en qué periodos habrán de utilizarse y qué es lo que se requiere para realizar esta evaluación diagnóstica. Se habrá de definir si van a utilizar algún instrumento de una otra institución, un externo, y se habrá de establecer los aprendizajes fundamentales que serán evaluados y nos ponen opciones para poder apoyarlo. Le dejo en azul estos que dicen aprendizajes fundamentales y orientaciones para identificar y seleccionar contenidos curriculares indispensables. ¿Por qué razón? Usted seguramente recordará que en la sesión número 5 del Consejo Técnico Escolar 21-22 apareció una necesidad de elegir los aprendizajes fundamentales. Estábamos por construir este listado para el tercer trimestre y por ahí apareció este documento de las orientaciones para identificar. Si usted nos ha seguido en este canal, seguramente recordará que hicimos un video específicamente para saber cuál era el método que estaban utilizando en este documento. Le dejo la ficha para el enlace, si a usted le parece, poder revisar con mayor tranquilidad sobre ese documento la información que tiene. Y bueno, pues así termina el momento número 1. Vamos con el número 2. Nuestro espacio de formación, ejes articuladores, campos formativos y organización del plan y los programas de estudio de la educación básica. Aquí llegamos nuevamente a este espacio del taller intensivo de capacitación, donde vamos a tener 3 temáticas. Y vamos a tener esta aproximación a la estructura curricular del plan y programas 2022. Comenzamos con la primera temática, dialoguemos sobre la transformación curricular. Aquí lo que vamos a tener es, bueno, nos están solicitando que coloquemos el mobiliario de una forma en que sea un espacio cómodo para trabajar y después que tengamos una organización en tercias o en líneas y que dialoguemos durante 3 minutos y rotemos otros 3 minutos y ya rotamos otra vez otros 3 minutos y vamos a rotar. Porque vamos a estar platicando de algo. Se propone que se estén platicando al interior de los equipos de algo para estar socializando información. Esta parece una variante, ¿no? En 66, solamente que aquí no hay una, aquí sí hay un conocimiento de causa y no se está pensando en llegar a una en específica. Estas son las temáticas de las cuales se va a estar dialogando. He leído, escuchado y sabido con respecto a planes de estudio de la educación básica 2022. Una precisión aquí. Si usted está viendo este video es porque navega en esta red social, navega en YouTube. Entonces, sería muy difícil que a este momento, al menos en esta red social, usted no tuviera conocimiento de los documentos que han ido saliendo, los documentos de trabajo. Lo importante es estarlo viviendo cada que pueda haber una oportunidad. Es importante. Aquí nos van a acercar la información y vamos a comenzar en el taller intensivo a estar viendo de qué se trata esta acción. Pero, qué mejor que antes de jugar esta sesión, pues también hagamos nuestra parte de forma autónoma. Es importante tener la información. Eso habla también. Nosotros estará seguramente de acuerdo. ¿Cuáles son las expectativas que se tiene al respecto? Aquí, si no importa si conozco o no conozco, las expectativas no necesariamente tienen que venir desde una situación informada. Y por último, ¿cuáles son los retos que me implicarían la transformación curricular? Esta pregunta va a ser interesante escucharla, sobre todo aquellos que ya han vivido cambios curriculares en el pasado reciente. Si usted que me escucha es de nuevo ingreso, póngale mucha atención a sus compañeros que ya hayan vivido los cambios 2017, 2011, 2006. ¿Qué fue lo que hicieron? Son experiencias muy valiosas. ¿Para qué va a hacer todo este ejercicio? Para que al final podamos dialogar entre todos precisamente y conocer las reflexiones, las coincidencias y las diferencias que les deja estas 3 preguntas orientadas.
Llegamos a una segunda temática donde básicamente es presentación de información, que es los cambios que propone el Plan y Programa de Estudio de la Educación Básica 2022. Y vienen una serie de infografías, no sin antes proponer que veamos un video, características generales del Plan de Estudios de la Educación Básica 2022. Este video, al momento en que yo estoy haciendo este propio, aparece como video privado. Esperemos que en el transcurso de los días este video se libere o y fue un error que se les escapó, bueno, que se puedan dar cuenta de ello. Pero incluso la guía dice que nos podemos ir sobre las infografías que vienen. Y bueno, pues vamos a ver estas infografías rápidamente. Vienen tres recuadros. En el primero habla sobre las características generales del plan de estudio de la educación básica. Surge en el marco de la nueva escuela mexicana. Y en amarillo le coloco situaciones que creo son relevantes. Voy a pasar al segundo. Estamos hablando de implicaciones. Primero, en las formas de relación pedagógica entre todos los actores que aparecen ahí. Y nos dice cómo. En el segundo, nos habla de los conocimientos y cómo se trabaja, cómo habrá de trabajarse en el aula. Y esta parte de incorporar la realidad de la comunidad. Comunidad es una palabra que, si la revisamos en el primer cuadro, también aparece. Este en amarillo termina diciendo que pues se van a establecer pautas para que el personal docente diseñe sus programas de trabajo y actividades pedagógicas, considerando a la comunidad. Y por último, nos habla de que la escuela debe de ser un espacio donde se vincule el conocimiento y las vivencias de la comunidad. Ahí se describen a qué se habla con vivencias. Me permití reordenar o por lo menos presentarlo de otra forma, con estas palabras claves que están en amarillo, es este. En el primero se destaca la relación pedagógica, se asocia un cambio, este que está aquí. Y la relación pedagógica habla de los docentes, de estudiantes, de las familias. Entonces, hay que hacer un cambio. Bueno, eso es lo que nos están proponiendo. Hacer un cambio en donde, y dos palabras clave, diálogo y reflexión. No parece ser algo que no se esté haciendo, o por lo menos si nos estamos basando en los planes de estudio, en los programas que actualmente coexisten, pues es una situación que ocurre. Pero bueno, se pone en el papel que es un cambio. Ahora, eh, al estar hablando de una relación pedagógica, pues rápidamente nos conectamos con los conocimientos. Hablamos del aula. Y en el aula se debe de incorporar una realidad de la comunidad. En el anterior, donde decía la relación pedagógica, este de aquí, docentes, estudiantes y familias lo compactan llamando comunidad. Acá nos hablan de incorporar esta realidad de la comunidad en las actividades pedagógicas. Entonces vean cómo estamos jugando, por eso es de que no están alejados los cuadros, están superpuestos, hay una relación, como si estuviéramos haciendo un diagrama de Venn. Y por último, nos hablan de la escuela donde tienen que convergen las vivencias de la comunidad y se vincula con los conocimientos. Así que entonces, al vincular con los conocimientos, pues ya estamos con el segundo cuadro. Y todos tienen un común denominador, que es la comunidad. Esto se va a convertir en algo muy importante en el que debemos de tener siempre ese enfoque. Esa es la premisa que vemos en en esta infografía que aparece en la guía. Vamos con la estructura curricular de el plan de estudios. Se integra por fases, contenido, campos formativos, ejes articuladores y perfil de ejes. Aquí simplemente aparece información a la cual habrá que darle lectura para irla identificando y reconociendo. No hay mucho más que hacer por ello. Yo igual hice la reproducción de ello y traté de colocarle en amarillo cosas importantes sobre los contenidos.
Se habla que hay progresiones de aprendizajes, orientaciones didácticas, problemas sociales y principios del enfoque didáctico del campo. Estos contenidos, bueno, son objetos de estudio para cada fase y grado. Se integran por diálogos, progresiones, sugerencias de evaluación y proyectos didácticos y le dan un espacio a quiénes son los diálogos. Son las rutas de integración curricular. Seguramente usted ha visto que tenemos unos contenidos que están por encima de los diálogos de primer orden. Los diálogos son los que van a integrar a las disciplinas. Así están ahorita en estos documentos que forman los campos. Y después de ahí se encuentran las progresiones para cada uno de los grados. Entonces estos diálogos como que es un punto de un nodo, por decirlo de esta manera. Los propósitos por fase de cada campo formativo, aquí simplemente es una ubicación de toda la ruta de educación básica. En la fase uno tiene que ver con inicial y estancias infantiles. Está en naranja el tipo de educación al que se refiere. En amarillo están las edades. Fase 2 es para preescolar, 3 6 años. Educación primaria tiene la fase 3 4 y 5 ya que cada una es de 2 años. Y por último, la fase 6 que es para secundaria en sus distintas modalidades, de 11 a los 15 años. Campos formativos son 4: saberes y pensamiento científico, de lo humano y lo comunitario, lenguajes y por último, ética, naturaleza y sociedades. Vienen algunas descripciones sobre que se retoman disciplinas y ciencias contextualizadas con la realidad del estudiante y su comunidad. Comunidad, otra vez por ahí sigue apareciendo, constituyen las unidades temáticas, con lo que se evita la segmentación del conocimiento. Le están atribuyendo a las asignaturas, las que hasta el día de hoy están existiendo, la segmentación del conocimiento. Insisto, si usted ha visto los documentos, se habrá dado cuenta que pues, las que hasta ahorita les llamamos asignaturas están apareciendo ya en los campos como una forma de que ya no tienen paredes, ya se toman de la mano todas las que pertenecen a un campo. Y bueno, pues que generan un conocimiento, ¿no? Una interacción con el mundo natural y las manifestaciones humanas. Los ejes articuladores, esta es la florecita que seguramente ya conoce, que son 7, y son temas transversales que enlazan tanto fases y campos formativos. Le conceden que favorecen una formación integral, donde los conocimientos se abordan como parte de un todo y no como algo aislado. O sea, lo que acabamos de ver, esto de la fragmentación, se adecuan y contextualizan a la comunidad. Y tenemos en el perfil de egreso, que es aprendizaje y comunidad. Los estudiantes serán sujetos reflexivos, lo que se espera, con capacidad de transformar su realidad y responder a un orden legal y justo, que esto es propio de una sociedad democrática e igualitaria. Después vienen estas precisiones sobre el currículo, que es crítico, es flexible, y el personal docente, vimos en la anterior sobre la autonomía profesional y curricular, la posibilidad de aplicar, construir, modificar o profundizar en todas las áreas y formas de conocimiento. Se, se asegura que se va a tener la oportunidad de construir el aprendizaje de forma conjunta entre las distintas figuras sociales, lo que veíamos al principio, esto de el cambio de las relaciones pedagógicas. Y bueno, pues esto va a llegar a una transformación nacional. Esta es la premisa. Esta es la aproximación que nos ponen al alcance sobre la estructura curricular. Ahora nos proponen, organizados en equipos, que podamos identificar los principales cambios, las inquietudes que podamos tener con respecto a los cambios que se observan y cómo será esta organización de la práctica para vincular estos ejes articuladores. Esto se puede acercar a eso que alguna vez seguramente usted escuchó de la transversalidad, doble transversalidad, proyectos de impacto. Creo que de alguna manera ya hay gente que tiene, me refiero a quienes pueden ser de nuevo ingreso, hay mucho que escucharles a todos los que hayan vivido esas etapas que fueron apareciendo
a lo largo de los cambios curriculares recientes. Y bueno, pues llegamos al producto que se tiene previsto para este segundo momento, la creación de un cartel donde se puedan plasmar las ideas sobre los ejes articuladores y los campos formativos, así como la organización de los contenidos y saberes, considerando cómo visualizan su práctica para implementarlos. Ya veremos la creatividad e imaginación para el desarrollo de este cartel y llegamos al último de los temas, la lluvia de emociones. Y aquí simplemente pues nos invitan a que cada quien identifique alguna emoción que haya sentido mientras analizaban y reflexionaban sobre los cambios curriculares. A partir de ello, nos sugieren responder estas dos preguntas: ¿de dónde surgen esas emociones? ¿Y en qué medida podrían volverse un impulso que acompañe, no sé, o obstaculicen el avanzar en un nuevo contexto? Y la segunda, pues, ¿qué descubrimos de nosotros mismos cuando nos permitimos reconocer las emociones que nos generan los cambios que demanda nuestra profesión? Entonces, pues es un momento de conclusión y reflexivo, y ahí estamos llegando a la finalización de esta sesión, donde vimos que en el primer momento se dio el énfasis a la valoración diagnóstica y en el segundo una aproximación a la organización curricular de los nuevos planes y programas de estudio. Como siempre, le agradezco el favor de su atención. Lo invito para que revisemos la sesión número 4 de esta guía. Hasta la próxima.